Vamos a hablar esta mañana, no sé si está muy recio, ¿está muy recio? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O hablo muy recio? Vamos a hablar esta mañana, el tema se llama el origen de la humanidad, o el hombre original. Y vamos a basar todo nuestro estudio en Génesis 1:27 al 28. Entonces vamos con la palabra de Dios, por favor. Vamos a hacer esta mañana equipos, vamos a hacer foros, vamos a participar todos juntos. Recuerden que es una enseñanza, pero no cometa el error de pensar que sea una enseñanza más. Necesito que usted interiorice el mensaje, lo haga vivo, lo haga vida, lo viva. Y parte de lo que comentaba el pastor Pablo ahorita era que necesitamos un poquito más de tiempo para poder hacer el campamento de evangelismo. Y por causa del tiempo, pues no vamos a poder hacer el campamento de evangelismo, pero queremos dejar esa tarea para la gloria de Dios. Amén. Hemos estado saliendo a diferentes lugares, hermano, y ha sido una tremenda bendición. Ayer les decía a los hermanos que a pesar de la falta, vamos a decirlo así, de conocimiento en cuanto al idioma de nuestro pastor Pablo al español, él solamente habla coreano, unas pocas palabras en español. Él escribe bien el español, pero no sabe lo que significa. Sin embargo, hermano, a pesar de esa limitante, hemos ya, gracias a Dios, en estos 4 años que hemos pasado, llegado a 170,000 discípulos en grupos como ustedes. Se han abierto iglesias en la República Mexicana. Ahora ya con nosotros, con habla española, ha sido un poquito más sencillo, gracias a Dios, poder compartir esta parte del Evangelio, estos 15 primeros temas básicos, que son temas que usted por lo menos tiene que leer 700 veces. Le dijeron a nuestro pastor Luisito esta mañana que pudiera él leer ese tema por lo menos 700 veces. ¿Amén? Pero es un tema que no se lo vamos a dejar solamente al pastor Luis, se lo vamos a dejar a todos ustedes. Amén. Así es que, hermano, ahí hay asientos, puedes bajar para acá. Vamos a tratar de, ¿cómo se llama? Poner toda la atención aquí. Amén, hermano. No se vaya, si tiene que salir al baño, ahí sí vaya, por favor, aquí no queremos accidentes, ¿verdad? Pero trate de poner todo su corazón en la enseñanza. ¿Por qué? Tenemos muy poco tiempo para que el Señor regrese ¿cómo se llama? A esta tierra. Y nosotros, los encargados de compartir esta palabra para salvar las almas perdidas, no podemos perder más el tiempo. Amén. Necesitamos recuperar a través de la palabra de Dios lo que Dios ha dejado para nosotros, para que nosotros también podamos llenar a este mundo de la gloria de Dios. Amén. Entonces, alguien por favor que me ayude a leer Génesis 1:27 y 28, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces esta mañana vamos a ver el origen de la humanidad como algo que Dios ha creado para hacerlo algo permanente. Amén. Entonces mire, vamos a ponerlo como si fuera un árbol. Y vamos a hablar de 3 raíces, ¿no? 3 raíces. No sé usted cómo puede hacer ahí las 3 raíces, pero usted hágalas, ¿no? Este es el tronco. Y acá vamos a hacer su fruto.
Bueno, no soy gran dibujante, pero por lo menos se entiende, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Que es un árbol. ¿Ok? Génesis 1, 26 y 27 es nuestra raíz. Génesis 1, 26 y 27 es nuestro origen. Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Alguien que pueda leer Efesios 4:24? Efesios 4:24. Por favor. Entonces acá vamos a poner nuestra raíz. ¿No? Génesis 1, 27, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desde el principio, Dios nos creó así, creados según ¿quién? Dios. Vamos a ir retomando las verdades de la palabra de Dios. Nosotros no fuimos creados por accidente, nosotros no venimos del chango o del mono, nosotros venimos de Dios. ¿Amén, hermano? Nosotros somos creación puramente de Dios. Nuestro hombre original que descansa en esta visión de Dios. Creemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Esto, hermano, es lo primero que vemos en Efesios 4:24. Vestidos, diga conmigo, vestidos. Vuelte con alguien y dígale, vístete. Vístete, amén. Ahora, es el tiempo de vestirnos correctamente. Es la palabra de Dios la que nos viste. Yo no soy el diseñador. ¿El diseñador quién es? Es Dios, es Cristo. Amén. ¿Quién es el diseñador? Cristo. Así es que cuando yo estoy estudiando la palabra, me estoy vistiendo con la ropa del que la diseñó. Diga conmigo, el Espíritu Santo se mueve en su palabra. El Espíritu de Dios se mueve en la palabra de Dios. Esto es el origen del hombre, hermano. Nuestra base, tenemos que tener ese estándar. Nuestro estándar, nuestra raíz es Génesis 1, 27 y 28. De ahí el hombre no tenía que haber salido. Fuiste creado a la imagen de Dios. Ahora, en Efesios 4:24 solamente vemos una pequeña faceta de lo que verdaderamente Dios creó en nosotros. El hombre fue creado con verdadera justicia. Ahora déjame usar el negro. El hombre, esos son como los frutos, ¿no? El hombre fue creado con verdadera justicia, verdadera santidad, con verdad, pero también el hombre fue creado con eternidad. Verdaderamente el hombre tenía una identidad y también tenía autoridad. Amén. Disculpen mi letra, yo sí puedo escribir como doctor. Según Efesios 4:24 y muchas partes de la Escritura, nos dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados según Dios, pero nos dice que debemos continuar vistiéndonos de la justicia, de la santidad y de la verdad. Y en un principio también teníamos eternidad, verdadera identidad o identidad correcta y autoridad o gobierno. Amén. Pero estos son como atributos de Dios. ¿Ve? Sin embargo, quiero enfatizar qué es la imagen de Dios. ¿Alguien sabe qué es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? Por favor, ahí escriba. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? Podríamos tener cualquier conceptualidad al respecto de lo que es la imagen de Dios y me parecería que tal vez pudiera ser correcta.
pero tenemos que ir siendo muy puntuales. Amén. La imagen de Dios que habla Génesis 1, 27 y 28, la vemos plasmada en 2 Corintios 4:4. Vaya por favor para allá, 2 Corintios 4:4. ¿Alguien más que me ayude con Hebreos 1, 2 y 3? ¿Alguien más con Colosenses 1, 13 al 15? ¿Alguien más con Juan 14, 7 en adelante? Independientemente de otras citas por ahí. Amén. Pero leamos 2 Corintios 4:4. ¿Quién lo tiene? Yo tengo que A ver, ¿qué dice Colosenses? Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? Cuando se refieren a Él, ¿a quién se refieren? Se refieren a Cristo, ¿no es así? Cristo, diga conmigo Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y que nuestra base, hermano, estamos hablando que nuestra base es Génesis 1, 27 al 28. ¿Quién fue quien nos creó? Pues Dios, ¿no es así? Estamos hablando de que nuestra raíz es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es nuestra base. Entonces, 2 Corintios 4:4 y Génesis 1, 27 y 28, al respecto de esta imagen, 2 Corintios 4:4 dice lo que acabamos de leer ahorita con Colosenses 1:15. Él, ¿quién? Cristo. Es que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces vamos entendiendo quién es Cristo. 2 Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó. Es la segunda parte. En lo cual es el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Ustedes escribieron ahí en su cuaderno. ¿Quién es o qué es la imagen de Dios? Póngale ahí, Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Voltea con alguien y dígale, Cristo es la imagen de Dios. Ahora, escuche bien esto, por favor. Si nuestra base es Génesis 1, 27 al 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Génesis 1, 27 nos está dicho que fuimos creados a la imagen de Dios, y 2 Corintios 4:4, Hebreos 1, 2 y 3, Colosenses 1, 13 al 15, Juan 7 en adelante, 14, 7 en adelante, nos está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo entonces Dios a través de su palabra? Escuche esto. No es que Dios nos haya creado solamente con atributos divinos. Diga conmigo, nada era mío. Nada era mío. Porque, hermano, fuimos creados por Dios. Entonces, todo lo que teníamos, e incluso hasta el día de hoy, todo lo que tenemos no es de nosotros. Todo ha venido de parte de Dios. Por eso, hermanos, que el ministerio en el Señor debe de ser sencillo, simple, no complicado. Se complica uno porque ignora el plan de Dios, pero lo vamos a entender, y entendiéndolo es como vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a descansar en Dios. Todo esto, hermano, dará como resultado que yo pueda vivir mi vida cristiana disfrutando de Emmanuel, en las mejores y en las peores. Es más, se disfruta más a Dios en las peores.
Y tenemos que aprender a disfrutarlo en las no mejores, es decir, en las peores. Amén. Porque qué bueno que todo esté bien, pues ahí como no se va a disfrutar a Dios. Pero entonces, ¿cómo vamos a madurar? Y verdaderamente se va a ver en nuestras vidas reflejada todos estos frutos de bendición, que ninguno es nuestro, todo lo dio Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tu base es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Dios triuno, la Santísima Trinidad, no se asuste, porque hay cristianos incluso que piensan, no, esa frase viene del catolicismo, esa frase es de nosotros. Santísima, porque Él es santo, 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Trinidad, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Él es nuestra base, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aunque Él nos creó con atributos divinos, nos creó implícitamente, ya disfrutábamos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es Cristo. Vuelva a leer, por favor, 2 Corintios 4:4. ¿Alguien más ayúdame con Hebreos 1, del 2 al 3? Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Diga conmigo Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, pastores? ¿Qué es el Evangelio? El mensaje. El mensaje está basado en la palabra. Juan 1:1, por favor, vaya Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, esa palabra verbo, cámbiala por la palabra palabra. En el principio era y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje. Y el mensaje es la palabra. De tal manera que la palabra de Dios es Dios. La Biblia, no me estoy refiriendo al libro, sino al contenido, a la intención, al ejemplo y al mandato. ¿Y conmigo contenido? Otra vez contenido, intención, ejemplo, mandato. No estoy hablando del libro, estoy hablando del contenido. Es Dios, la palabra es Dios. Por eso cuando hablamos de Evangelio, tenemos que entender que el Evangelio, ¿quién es? Dios. Y Dios es Cristo. ¿Amén? ¿Qué dice Colosenses 2:9? Rápidamente, hermano, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. El tiempo corre. Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en él habita corporalmente. En él, ¿en quién? En Cristo. Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en Cristo. El plan del Padre, Hijo y Espíritu Santo es que lo viéramos a través de Cristo, al Dios invisible, al Dios que nadie ha podido ver ni verá, dice la palabra de Dios, porque no hay quien lo vea y viva, pero Él se hizo visible a través de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora vayan a Juan 14:7, por favor. Juan 14:7, ¿qué dice la Biblia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y predicaban allí el Evangelio. No, este es el 6. Ahora el 7, por favor. Muy bien. Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Y desde ahora, ¿sí dice así? Desde ahora le conocéis. ¿Por qué? Y habéis visto. ¿Qué más sigue diciendo? Le dice en el 8, Felipe, Señor, muéstranos el Padre. Señor, muéstranos al Padre Nos basta. y nos basta. ¿Qué le acababa de decir Jesús? Si me conocierais a mí, conoceríais. ¿Por qué? Porque Cristo es que la imagen de Dios. Diga conmigo, Cristo es la imagen de Dios. Otra vez diga conmigo, Cristo es la imagen de Dios. ¿Por qué dijo Jesús entonces, si me conocierais a mí, conoceríais a mi Padre? ¿Viste que el que tiene al Hijo tiene la vida? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Si tenemos al Hijo de Dios, hermano, la vida de Dios estará con nosotros y Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros. Repito, nuestro estándar de vida, nuestra raíz, es Génesis 1, 27 al 28. Si podemos ver nuestro estándar, podemos ver las cosas a partir de esto, todo está resuelto. Todo está resuelto. Usted no es una persona llena de problemas. Usted es una persona que en medio de los problemas usted puede dar una respuesta a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque su base es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunto, ¿a Dios le hace falta algo? Hermana, ¿a Dios le hace falta conocimiento, sabiduría, inteligencia? Lea Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Rápidamente, hermano, por favor, otra vez. Colosenses 2, 2 y 3. Ahora, no solamente que Padre, Hijo y Espíritu Santo hayan programado a Cristo, y Cristo, hermano, significa ungido. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Usted lo va a entender y lo va a conocer. Es una tremenda bendición. Para que sean consolados sus corazones Oiga unidos eso. en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Dios el Padre y de Cristo. En Cristo. ¿En quién? ¿Le hace falta algo a Dios? ¿Alguien le puede enseñar a Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. Es tan sencilla, hermano. Pero tenemos que estar direccionados con Cristo. ¿Qué es el pecado? Todo lo que no está en dirección con Cristo es pecado. Lo veíamos el día de ayer. Amén. Estar direccionado con Cristo nos va a ayudar a entender todas las cosas. Cristo no necesita que tú y yo le enseñemos. Nosotros necesitamos sujetarnos toda la vida a Él para poder entender y aprender verdaderamente. Por eso el entrenamiento de discípulos no es lo mío, es lo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Es que pastor, yo sé esto, yo sé el otro, yo conozco esto, yo conozco aquello. No es lo tuyo, es lo que Él es. Si tú quieres trabajar con lo tuyo, vas a fracasar, dice la Biblia. Tarde que temprano vas a encontrar un límite. Ya no vas a saber para dónde jalar, no vas a saber qué hacer en alguna de las circunstancias. Pero cuando estás con Cristo, no sucede nunca así. Habrá siempre una respuesta, porque Cristo es el solucionador de todos los problemas. Diga conmigo, Cristo es el solucionador de todos los problemas. Amén. Ahora lea por favor Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3, por favor. Otra vez lea el verso 3, por favor. El cual siendo el qué? El resplandor de su gloria. Está hablando del Padre. La imagen misma de su sustancia. Después tenemos en Tesalonicenses que Cristo no escatimó ser igual a Dios, sino que dice, se despojó a sí mismo. Hermano, Cristo es lo que nosotros tenemos que entender. Es a quien tenemos que disfrutar. Es nuestra base, es nuestra raíz fundamental. Amén, hermano. Número 1, fuimos creados a imagen de Dios. Número 2, fuimos creados para tener comunión con Dios. Imagen. Número 1, imagen.
el cual es Cristo. La imagen de Dios es Cristo. Número 2, comunión. Comunión es disfrutar a Emmanuel. Comunión es disfrutar a Emmanuel. Amén. Comunión debe ser el estilo de vida de nuestras vidas. Comunión no es un rato de oración. Comunión va más allá de un devocional. ¿Hay alguno que pueda decir, yo oro 5 horas al día? Que bueno, es excelente, muy bien. La pregunta es, ¿por qué tan poquito? ¿Se me explicó? Porque podría yo utilizar un horario, cierto tipo de tiempo, incluso jactarme de eso. Pero eso no va con Dios. Si vas a orar, hazlo en lo secreto. La comunión con Dios va más allá incluso de la oración. Mientras estamos aquí, estamos en comunión con Dios, porque estamos adorando, vistiéndonos de su palabra, vistiéndonos de Cristo. ¿Se acuerdan? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, con la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermano, comunión es como el pez en el agua. Amén. Si tú sacas al pez del agua, el pez muere. ¿Qué es lo que pasa ahora en las iglesias cristianas? Que los peces están fuera del agua. Y cuando digo fuera del agua, quiero decir que están fuera de la comunión con Dios. No están disfrutando el Emmanuel. Ven los problemas como algo demasiado grande. ¿Por qué? Dejaron de confiar en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando yo veo los problemas más grandes, dejo de comer, dormir, dejo de hacer las cosas que una persona que conoce a Dios hace. Hermano, no estoy confiando en Dios. Soy otra clase de incrédulo dentro de la iglesia. Allá afuera está la gente que no le cree a Dios, allá afuera, pero dentro de las iglesias hay gente que tampoco le cree. Y puede pasar los siguientes 20 años, decir que es cristiano y nunca haber tenido verdaderamente un encuentro con Cristo. Muéstrame su dedo índice. Póngalo en el hombro de la persona que tenga a su lado. Y dígale, ahí te está hablando Dios. Entonces tú, ¿quién eres? ¿Estás creyendo o no estás creyendo? Ahora, ¿por qué tengo que entender esto? ¿Por qué tengo que hacer de esto mi estándar de vida? ¿Por qué tengo que aprender a disfrutar a Emmanuel en las buenas y en las malas? No importa lo que esté pasando, Emmanuel tiene una respuesta para mi vida. En su palabra, que es Dios, encuentro yo mi respuesta para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando usted está escribiendo, usted está escribiendo el contenido de la palabra, la intención de Dios. Cuando Él le habla de estas cosas es porque Él sabe lo que va a enfrentar usted allá afuera. ¿Usted cree que Dios es sabio? Por eso es que Dios le habla de esa manera, porque sabe lo que va a enfrentar de aquí a unos cuantos días más. Y usted se alimenta 3 veces al día, pero si usted se lleva sus apuntes y los mete al closet o los pone en la mesa y se olvida de ellos, no está bien. Aquí en la iglesia se apunta, pero en la casa se repasa, se vuelve a repasar. Así como alimenta su cuerpo, alimenta su espíritu. 3 veces al día come, 3 veces al día vuelva a releer la palabra bendita de Dios. Venimos comentando con la pastora Sofi y analizando que en base a la repetición es que la gente puede empezar a tomar como un estilo de vida lo que se está grabando en su espíritu, en su corazón. Yo, en lo particular, era de los pastores que pensaban que la Biblia, y pienso yo que la Biblia es un mar, un océano de bendición. Un sinfín de mensajes están metidos ahí. La pregunta es, ¿para qué quiero tanto mensaje si estoy dejando de creer en Cristo? Número 1. Número 2, ¿para qué quiero tanto mensaje si mi vida no está metida en el contenido del Señor? Solamente quiero conocimiento, quiero más saber, quiero más entender. Y hermano, si no conozco a Cristo, ¿para qué quiero otro tipo de conocimiento? ¿Se me estoy explicando?
Y entonces tenemos que volver a nuestro original para disfrutar en comunión a Emmanuel. Y desde el púlpito se están dando mensajes al pececito que ya está fuera del agua y se le está diciendo: ánimo, tú puedes. Dios te ha dado la fuerza para poder sobrevivir incluso fuera del agua. ¿Será que un pez pueda vivir fuera del agua? ¿Por qué aventamos esos mensajes falsos? Estamos defraudando a la iglesia. Estamos mintiendo a la iglesia desde los púlpitos. Estamos engañando desde el púlpito a los santos. El pez, si no entra al agua, que es su forma de comunión y de vida, va a morir. Si al árbol lo sacas de la tierra, va a morir también, porque su forma de comunión, de vida, de subsistir, está en los nutrientes que tiene la tierra. Debe estar en la tierra plantada. Y el hombre, si lo separas de Dios, si lo separas de Cristo, al hombre, si lo separas de su comunión, de su relación con Dios, el hombre también está muerto, el hombre también muere. Entonces no es un bonito mensaje el que la iglesia necesita recibir, es el mensaje que les tiene que direccionar otra vez a Cristo, al Cristo que han abandonado, es al Cristo que tengo que regresar otra vez. No importa si tienes dinero o no tienes dinero, si eres de una buena familia o no, hermano, si tu vida no es Cristo, es una vida miserable, si tengas todos los millones del mundo. Analizábamos de la hija de los dueños de la Samsung en Corea, la hija. Todo el dinero del mundo. La hija, si quería pedirle a sus papás un carro último modelo, un viaje, no sé, a donde quiera, incluso hasta la luna, si ella hubiera querido, hermano, ¿saben qué hizo la niña? Se terminó suicidando, teniendo todo el dinero del mundo, porque el dinero no es la felicidad. Habrá quien diga: si me caso con tal persona, voy a ser feliz. No es la felicidad. Aunque el matrimonio es hermoso, es una prueba grande que tenemos que disfrutar también, aprender a disfrutar, ¿verdad? Lamentablemente a veces no se puede y hay parejas que terminan divorciándose, ¿verdad? Gracias a Dios por las que, pues, de alguna manera permanecemos, no por nuestras fuerzas, sino por Cristo, hermano. Amén. Entonces, hermano, pastores, no se dediquen a dar bonitos mensajes, endulzar el oído de la gente. No es lo correcto, porque finalmente hay un destino del cual nosotros como pastores somos responsables de que los santos no lleguen a ese infierno que Dios no quiso hacer para el ser humano, su preciosa creación. El hombre original fue creado para disfrutar su comunión con Dios. Diga conmigo: fui creado para ser feliz con Dios. Esa palabra felicidad es una palabra que hoy no tiene mucho sentido. Pero hermano, cuando venimos a Cristo, ahí es donde verdaderamente disfrutamos y verdaderamente podemos ser felices. Regresemos a la verdadera felicidad que es Cristo. Olvídate, hermano, del dinero, porque aún sin dinero, Cristo te hace feliz. ¿Viste lo que acabamos de ver por ahí en Colosenses 2? Habla de tesoros. Habla de riquezas y nunca tocó el área económica. Dijo que el verdadero tesoro y la verdadera riqueza se encontraba todo en el conocimiento de Cristo. Ayer el pastor Pablo nos hablaba de Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Con razón, porque el apóstol Pablo pensaba que todo lo que él conocía y sabía, lo que se había metido en la cabeza, en el corazón, y era un bárbaro, un homicida, perseguía a los hijos de Dios, perseguía a los cristianos. ¿Usted qué es? ¿Cristiano o no es cristiano? ¿Es cristiano usted, hermano? Ya lo dudó. Si es cristiano o no es cristiano. Yo no dudo que seas cristiano. Pero ve la vida de Pablo y cómo él, conociendo un montón de cosas, un hombre educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, con varias ciudadanías por ahí,
Tremendo el apóstol Pablo cuando llegó a ser un apóstol. Daba su testimonio, pero él hablaba que todo eso que él tenía y conocía no lo hizo una persona amable con los cristianos, al contrario, lo hizo un asesino en contra de los hijos y los siervos de Dios. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía este nombre, conocía a Jesús, pero Pablo decía que Jesús era un falso, que seguían a un maestro falso. Pablo decía que Jesús era un obrero fraudulento. Pablo decía que Jesús no era nadie para que lo siguieran. Pablo creía que su religión era la mera. Si se le aparece Jesús en el camino, hablándole en lengua hebraica, diciéndole quién era él, y Pablo lo llevó a reconocer. ¿Por qué? Porque lo conocía, pero nunca lo amó, hasta que se le apareció en el camino, y aquel que hablaba refutando que él era Dios, ahora decía: Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Cristo. Pablo aprendió a disfrutar su comunión con Dios, y a Pablo no le fue tan bien después de que reconoció a Cristo. Amén. Entonces, un hombre separado de Dios es una persona que está muerta. Por eso tenemos que hacer conciencia de esto, queridos hermanos. Allá afuera hay muchos familiares de nosotros que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Esto se trata de evangelismo. Para yo poder evangelizar tengo que saber quién era yo en el principio. Para poder yo evangelizar y compartir al Cristo que hoy disfruto, tengo que conocerlo verdaderamente. Si hoy yo te pregunto quién es Jesús, tú me vas a decir un montón de conceptualidades que verdaderamente tenemos en la palabra. Cada una de ellas tiene su razón. Claro que sí. Pero Jesús, Cristo, es la imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando toquemos el tema del significado del Evangelio y la aceptación, nos vamos a dar cuenta qué tan importante es haber aceptado a Cristo en mi corazón. Porque lo tenemos acá y lo ignoramos. Y queremos salir a compartir a ese Cristo que ignoramos. Por supuesto que a la gente no le interesa. Simplemente tu método. Porque además hemos metido cualquier método. Y no es tu método el mío, sino es el método de Cristo. Amén. Después de la comunión tenemos una tercera bendición, y es la bendición, precisamente. Verso 28, Génesis 1:28, ¿qué dice la Biblia? Y los bendijo. ¿Y los qué? Y los bendijo Dios. Y les dijo: multiplíquense. Aquí venimos a otra tremenda verdad. Porque el problema a veces de no evangelizar es porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo. Pastor, hoy no voy a ir a la iglesia porque, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo. Y Dios dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Si usted verdaderamente estuviera disfrutando en comunión con Dios, usted no va a tener ese problema de no estar en el lugar que tiene que estar a la hora que tiene que estar. ¿Por qué? Por causa del trabajo. Si Dios es el que le dio la bendición. Note, y los bendijo Dios y les dijo: multiplíquense. Primero vino la bendición y luego el trabajo. No es que ahora la gente piensa que si yo trabajo mucho Dios me va a bendecir. ¿Por qué piensas así? Volte con alguien y dígale: todo al revés. Note, Dios dice una cosa y nosotros la tergiversamos a nuestra manera. ¿Se dio cuenta? Si yo trabajo mucho, Dios me va a bendecir. ¿Es correcto? No, no es correcto. Es porque Dios ya me dio su bendición que yo voy a ser fructífero. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. ¿Por qué tienes que trabajar mucho? Porque has dejado de confiar en tu Padre. Piensas que tu Padre no te puede suplir lo que te prometió que te iba a dar. No os afanéis, dijo el Señor. Comparó unas tremendas y humildes flores del campo con la tremenda realeza de Salomón.
¿cómo las viste el Padre? Ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió con esta belleza. Porque esta belleza es natural. ¿Viste? Y Salomón, con todo su esplendor, una vez dice que llegó la reina de Saba a visitar a Salomón con un montón de regalos, y Salomón mandó a uno de sus criados, y el criado fue, abrió la puerta, y la reina se impactó y dijo: wow, el rey me ha venido a abrir él directamente. ¿Cómo era entonces Salomón con su gente? ¿Viste? ¿Cómo los tenía bien arreglados? Tanto que esa reina pensó que ese esclavo, ese siervo, el mismo rey. Si Salomón lo hizo así, ahora Dios compara una pequeña flor, y tú te muerdes las uñas pensando que Dios no te escucha. Entonces, si Dios no me escucha, tengo que chambearle duro, vamos, duro. Y te perdiste de toda la bendición. Lejos de perderte la bendición, pierdes el amor a Dios. Ahora empiezas a criticar a todo el mundo. Ahora te empiezas a alejar incluso de la verdad, de la palabra. Empiezas a escuchar cualquier cosa y te la tragas como si fuera la realidad, y Cristo lo empiezas a hacer a un lado. Cuando venga Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a decir? No te conozco. ¿Quién eres? Pero Señor, trabajé contigo, mira, yo le eché ganas y aportaba en la iglesia, daba mis diezmos y todo, pero no hay nada de mí en ti. Yo no te veo vestido de mí. Yo no te veo vestido de mí. Romanos 13:14. ¿Nos podemos vestir de Cristo? Ahí lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué trabajaste tanto? Si miserablemente, cuando tengas tu encuentro con Cristo, no Él venga por ti, no te va a conocer. ¿Te gustaría tener ese encuentro con el Señor? ¿Qué dice? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos tres cosas entonces. Imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. La comunión. ¿Qué es la comunión? No es orar solamente 3, 4, 5 horas, 10. Es disfrutar a Emmanuel. Cuando yo disfruto a Emmanuel, yo ya no me veo ese Emmanuel en mí. Cuando disfruto a Emmanuel, Raúl ya no existe. Es Dios en el hermano. Inevitablemente por esto las obras del Espíritu de Dios se van a levantar. ¿Por qué? De lo único que va a hablar Raúl o el ministro que sea, va a hablar de aquel que está disfrutando toda su vida. Inevitablemente las obras del Espíritu se van a levantar, la sanidad, los prodigios, los milagros. Pero esto no quiere decir, pastores, que ahora como Dios me usa en milagros, poner mi gran nombre y decir: el gran siervo de Dios, evangelista a las naciones, Ricardo Rocha, sanidades, prodigios, porque todo eso es de Dios, no es tuyo. Y todo eso se dio para el campo, no para hacer un show. Volteen con alguien y díganle: no es un show. Es para llevarlo al campo del evangelismo. Si no entendemos esto, estamos mal, hermano. Si no entendemos esto, estamos haciendo morir las cosas espirituales del reino, y la gente, mientras nosotros estamos desperdiciando ese tiempo tan valioso, la gente allá afuera se estará yendo a una eternidad sin Dios. La preocupación de este varón de Dios, de un servidor y de los pastores que nos acompañan, es que tú puedas, hermano, llevar el conocimiento del Cristo que disfrutas al campo. Por eso nosotros, hermano, hacemos el campamento el entrenamiento, más bien, lo hacemos de 3 días, porque el tercer día es el día que salimos a evangelizar. No es venirte a dar un conocimiento más, no lo tomes así.
No tomes eso como un conocimiento más. Si lo tomas como un conocimiento más, no sirve. Es que te conviertas. Tú y yo debemos entender que si no somos testigos, tenemos que convertirnos en uno. Y que si somos testigos, como limitados ahora, tenemos que ahora volver a los campos, a salvar a las almas. Algunos dirán, pues, pero pastor, mis parientes están siendo salvos, ¿cómo quiere que yo salga? Eso no es tu problema, eso es problema de Dios. El evangelismo no tiene que ver, hermano, con lo que tú hagas, es con lo que Dios ya hizo. El evangelismo es tener el encuentro con las almas preparadas, pero si no vamos, no nos vamos a dar cuenta. Si no entendemos que esto no es un conocimiento más, sino que tenemos que estar arraigados, cimentados en nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es, bendito sea Dios. En Él radica toda la plenitud de la deidad en Cristo. Cristo es el oficio, Jesús es el nombre. Cristo no es un nombre, es un oficio, significa ungido. Y no es que alguien tenga más función que otro. Si tenemos a Cristo, tenemos un montón de cosas, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Estamos fallando, estamos cerrando. Unción. Si el ungido es Cristo, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. ¿Por qué no ven los milagros, prodigios y sanidades? Porque no has salido al campo, porque no has ido a orar por los enfermos. Ora por los enfermos hasta que sane, hermano. Y si no sabe y Dios se lo lleva, bueno, dale gloria a Dios, porque ni siquiera es tu trabajo. No es la cantidad de personas que tengas en la iglesia que te hace una persona exitosa o no, un pastor exitoso o no. Lo que te hace un pastor exitoso es que estás direccionando a la gente con Cristo. ¿Qué pasa con estas personas, hermano, que entienden ahora esto? ¿Y por qué Adán y Eva perdieron todo esto? Porque ahora el hombre, Romanos 3:23, por cuanto los hombres pecaron y ahora están destituidos de la gloria de Dios. Y está hablando del pecado de Adán y Eva. Por cuanto el hombre pecó y está ahora destituido. ¿Por qué? Porque abandonó Génesis, el pacto de Génesis 2:17. Diga conmigo, pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto de Dios se establece a través de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Juan 1:1. ¿Qué es la palabra de Dios? Dios. Cuando decimos que el pacto se establece a través de la palabra de Dios, entonces, ¿qué es el pacto? La palabra. Cuando en Génesis 2:17 el hombre está abandonando el pacto, ¿a quién está abandonando? A Dios. ¿Quién se mueve en la palabra de Dios? ¿Qué espíritu se mueve en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Vaya a Génesis 2:17, por favor, rápidamente. ¿Qué dice? 2:17. Génesis 2:17. ¿Qué dice la Biblia? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pacto, hermano, donde Dios metió a Adán y a Eva, no comas de ese árbol. Pregunto, si el hombre ya disfrutaba de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, ¿qué le hacía falta al hombre? Si Cristo ya estaba con él, porque la imagen de Dios es Cristo. Y Cristo ya convivía con el hombre original. Es decir, mi imagen original es Cristo. Y teniendo a Cristo yo, hermano, compartía con Cristo, hermano, Él me compartía todas las cosas. ¿Viste cómo a sus discípulos les compartió todos los misterios del reino? Así era en un principio con nosotros, con el hombre original, Adán y Eva. Compartía el Señor todas las cosas. En el que estaba, todo, en el que está, no el que estaba, sino que está hasta el día de hoy y será eternamente y para siempre. Pero ¿qué pasa cuando se transgrede el pacto de Génesis 2:17?
no comerás de este fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente Dios les estaba hablando de la muerte espiritual, de la separación con Dios. ¿Y qué dijimos que pasa cuando alguien está separado de Dios? Muere. No se estaba refiriendo a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Ciertamente muertes que ellos no conocían. Porque ellos eran eternos. Adán y Eva eran eternos. No conocían la muerte física, menos la muerte espiritual, porque ellos estaban conviviendo con Cristo, que es la vida eterna. Tenían a Dios viéndolo siempre, todo el tiempo, platicando con Él, como ahora estamos hablando. Transgreden el pacto de Génesis 2:17. Al transgredir el pacto de Génesis 2:17, el Espíritu Santo los tiene que abandonar. ¿Por qué? Vamos a otro árbol. A ver si me sale tan bonito como este. Bueno, digo yo. Vamos a otro árbol. ¿Puedo dejar este acá? ¿Dónde lo ponemos? Ponlo por ahí para que no se pierda. La tarea del diablo era destruir, era arrancar al hombre de esas raíces. Si lograba arrancar al hombre de estas raíces, el Padre y el Espíritu Santo, entonces la raíz por ende iba a cambiar y por ende los frutos iban a cambiar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Si tú plantas un árbol de limón, ¿qué te va a dar? Limones, claro. Si la raíz es una semilla de limón, si la semilla es de limón, te va a dar fruto de limón, ¿no? Entonces, claro, dice la Biblia, si entonces el Padre es santo, las ramas también son santas. ¿Sí o no? Pero el diablo engañó. Vaya, por favor, abandonaron el pacto de Génesis 2:17, abrieron los oídos a este ser que nunca debemos abrir los oídos. Desgraciadamente siempre estamos ahí escuchándolo. Génesis 3, del 1 en adelante. Leamos los primeros 7 versículos, por favor, alguien que los lea. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios, que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Parece entonces, hermano, que Dios tenía una vestidura especial para Adán y para Eva. ¿Cuál era esa vestidura? Efesios 4:24, estaban vestidos de justicia, santidad, ¿verdad? Eran vestiduras que resplandecían. ¿Quién era el diseñador? Dios. Dios, el que diseña, sabe en dónde van los botones, cómo coser, cuál es la solapa. Él es el diseñador perfecto. ¿Cuántos dicen aquí? Ahora, tú
Tú para venir a este lugar, pues tuviste que haberte vestido, por supuesto. Acá no íbamos a aceptar a alguien que viniera desnudo, ¿no? Sabe que regreses a su casa, hermano. Si es que allá afuera no lo agarra un patrullero, ¿no? Pero cierto que tienes que venir vestido por lo menos que te combine algo, ¿no? O tal vez no, pero por lo menos que traigas una camisa y tu pantalón, ropa interior, etc. Ok. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, te pones un botón, el botón de abajo amarrado arriba, no traes playera abajo, se te va a ver el ombligo? Y vienes tal vez con tu esposa, traes una zapatilla de ella y un tenis tuyo. ¿Sería correcto eso? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, como hay que salir vestidos de alguna manera, pues hay que salir. ¿Está bien así o no? ¿Está bien salir vestidos así? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Así pasa espiritualmente. Tomo partes de aquí, partes de allá, me he visto como pienso que es. Si hay cosas que no me convienen y no me gustan de la palabra de Dios, no me las pongo, y entonces me estoy vistiendo mal. ¿Quién es el diseñador? Dios. Usted no decide cómo se viste, Dios ya decidió cómo debemos vestirnos. Y aunque a veces no nos guste cómo nos vemos, a Dios le agrada. Y si a Dios le agrada, se acabó, hermano. El punto es de que incluso el diablo se da cuenta quién sí se viste y quién no se viste. Por eso cuando usted se lleva la palabra a través de esas anotaciones que está haciendo, que la está estudiando, cuando viene el problema espiritual allá, la prueba, la lucha, la tentación, el pleito, la trampa del diablo, usted tiene una respuesta en Dios en sus apuntes, porque está leyendo. Dios, que es sabio, ya le había comunicado esto desde el mensaje del púlpito, ya se lo había dicho a usted. Pero como no apuntamos, no nos damos cuenta que Dios ya nos había hablado. Y entonces, ¿qué es más lindo que nos visite? ¿El pastor o Dios? Dios. Y si el pastor nos visita, nos está impidiendo que Dios nos visite. No estoy diciendo que no lo haga, pero estoy diciendo que no te interpongas a lo que Dios quiere enseñarme y mostrarme, porque entonces eres un mal pastor. ¿Sí me estoy explicando? De ahí que los creyentes deben estar más en contacto con Dios y, claro, amar a sus pastores, porque eso también es diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? También, pero usted no puede depender más de un hombre que depender de Dios. Por favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora que estamos saliendo muy constantemente, eso ya Dios lo había hablado, Dios nos lo había dicho. Por mucho tiempo yo lo sabía y teníamos que salir. Ahora la iglesia está más contenta cuando no estoy que cuando estoy. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a disfrutar a Emmanuel. Y claro, nos disfrutan cuando llegamos al pueblo. ¿Viste? Pero ellos ya hacen todo, aunque uno no esté. Por eso es necesario levantar discípulos. No que estén sirviendo en el templo. Yo necesito que sirvas allá, en el campo. Si en el templo no sirves, no hay problema. Pero que sirvas allá afuera, como testigo. ¿Cuántos dicen amén? Como quiera que sea, Dios siempre va a tener gente en el templo sirviendo. No problema. No te creas en el non plus ultra. Si tú no haces algo acá, hay alguien más que lo puede hacer, pero vaya usted a predicar allá. Pero que estés allá trabajando y no voy a la iglesia porque soy hermano, tengo mucho trabajo y ni me evangelizas allá y ni vienes a la iglesia, pues tú no eres un cristiano. A mí no me engañes, vas a engañar a Dios. No te engañes a ti. Santo, dile al hermano santo. ¿Ok? Bueno, entonces tienes que analizar si verdaderamente Cristo está viviendo ahí o no. Pero vamos a cosas más de la palabra. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Del 1 al 6, ¿verdad?
del 1 al 7. Y tenemos ahí 3 problemas fundamentales. Diga conmigo, 3 problemas fundamentales. Diga conmigo, el problema original. Este es el problema que ningún ser humano puede resolver. Nadie. Son las 3 raíces que cambiaron. El diablo cortó a Adán y a Eva de este árbol, lo arranca y lo mete acá, pero ya no con las 3 raíces fundamentales de allá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora nos da 3 problemas fundamentales acá. Número 1, Génesis 3:1. Número 2, el pecado. Génesis 3:6. Número 3, la separación. Génesis 3:7. Diablo, pecado y separación. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué cambiaron las raíces? Porque el hombre en Génesis 3:1 escuchó al diablo. Abiertamente el diablo lanza un desafío y abiertamente va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué espíritu se mueve en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Pero el diablo, que es un gran imitador, dice, bueno, si el Espíritu de Dios se mueve en su palabra, ¿qué palabra se va a mover en la palabra del diablo? ¿Qué espíritu se va a mover en la palabra del diablo? El espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, los demonios. Por eso, a partir de entonces, el hombre se convierte en esclavo del diablo. Acá vamos a poner un primer fruto, son 6 frutos. 3, 4, 5 y 6. Primer fruto, Juan 8:44. Ahora el hombre ha abandonado. Esa es la condición del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Diablo, pecado y separación. Conmigo todos, por favor. Diablo, pecado. ¿Otra vez? Ahora voltee con su hermano y dígale. No, mejor no voltee. No le diga a su hermano diablo, ya le dijo. Por eso se hacen las guerras. Diablo, pecado y separación. Al hacerle caso a la voz de Satanás, ahora son esclavos de Satanás. Acá es siervos del diablo, siervos del diablo. Cayeron en el engaño de Satanás. ¿Se da cuenta que no estamos echándole ahora la culpa a la mujer ni al hombre? Porque somos así, hermano. Ellos cometieron un grave error, claro, y sobre ellos damos la culpa. La culpa no la tuvieron ellos. Ellos fueron las víctimas, digámoslo de esa manera. Pero quien engañó, dice Génesis 3:1, el diablo. No le eches la culpa de ahora en adelante a tu suegra. De ahora en adelante no le eches la culpa al político, al presidente de la República Mexicana. No le eches la culpa al asesino, al violador, al homosexual, a la lesbiana. No le echen la culpa. Échale la culpa a quién? El diablo. Cristo tiene el poder para vencer al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no le echen la culpa más al hombre. Cuando hay un pleito en la casa, no es la mujer, no es el hombre, es el diablo que está metido ahí. La palabra diablo me da el sentido de división. La palabra diablo me da el sentido de división, porque es el que divide. ¿Sí o no? Ahora, el diablo siempre divide y resta. Esa es su matemática. División o resta. Pero la matemática de Dios siempre va a ser multiplicación y suma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos
y gobierne. ¿Sí o no? Ahora el hombre tenía todo, no le hacía falta nada. ¿Por qué le abrieron la puerta al diablo? Si tenían que preguntar algo, saber algo, pues directamente con Dios. ¿Sí o no? Que es la fuente de toda sabiduría. ¿Sí o no? La próxima vez que usted tenga que saber algo, pregúntele a Dios. ¿Dónde está viviendo ahora Cristo? En mi corazón, diga conmigo, en mi corazón. ¿Dónde está viviendo Cristo ahora? Pregúntele, ahí está. Pero es que usted quiere con lo suyo, con su inteligencia, con su experiencia. Y el discipulado de Cristo es no trabajar con lo mío, es trabajar con lo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú tienes sabiduría? ¿Inteligencia? Puede ser, esa es una persona sabia e inteligente, pero tiene un límite. Pregunto, ¿la sabiduría de Dios tiene límite? ¿Sí o no? Ahora, otra de las cosas es que tú quieres trabajar con tus propias fuerzas y te frustras. Es que, pastor, he hecho esto, hemos hecho aquello, y eventos aquí, y eventos, y no crece. No hagas crecer tu iglesia. Te estás desgastando de una manera equivocada. ¿Para qué? Si el que hace crecer la iglesia es Cristo. Quien está más interesado en hacer crecer su iglesia es Cristo. Tranquilo, tranquilo. Vuelvo a repetir, no es la cantidad, es que tú estés direccionando a la gente con Cristo. Cuando Cristo se da cuenta que tú estás interesado en direccionar a la gente con Él, Él te envía a su pueblo. Y cuando sales allá afuera, te vas a encontrar con el pueblo que ya está preparado por Dios para este tiempo. Amén, hermano. Salga a invitar en el nombre del Señor. Haga la obra de evangelismo, pero haga un día para que aquellos que salió a invitar puedan llegar ese día y compártanles la palabra. Porque todo lo queremos hacer en el campo también, es bueno, pero tenemos que traerlos a la iglesia. Porque esta es la casa de Dios donde ellos van a recibir bendición y vida eterna. Salmo 133. Amén. Seguimos acá entonces. Se cambiaron las raíces, por ende, se cambió los frutos. 6 frutos miserables que la gente allá afuera está viviendo y no se dan cuenta. Eso es lo peor. Entonces, ¿por qué necesitamos que tú lo entiendas? Para que tú sepas lo que ellos ahora no saben, y no para que tú te jactes y digas, wow, soy el non plus ultra, sé todo esto y tengo gran conocimiento. Esto es para que usted pueda entender, se vista de humildad, de amor por las almas, de misericordia por ellos. Tuvimos la oportunidad de viajar con el pastor Pablo a Corea en un par de ocasiones, solo para darme cuenta que los mismos problemas espirituales de diablo, pecado y separación que hay en México, hay en Corea. Como decimos el dicho vulgar y prosaico aquí en México, aquí en China es igual. No importa qué país vayas, diablo, pecado y separación están latentes ahí. Por eso es necesario que la iglesia tome y retome su lugar. No es para que conozcas más, es para que te vistas de amor por las almas. Dios, todo eso que Dios nos dio fue por amor, y el hombre lo desechó, se endemonió, quedó siendo esclavo del diablo. Lea por favor Juan 8:44, cambió de padre. Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Amén, hermano. Entonces aquí hay un problema, póngale ahí, problema de pertenencia. Problema de pertenencia. Número 2, gracias. Tenemos otro problema. Efesios capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice la Biblia? Oye, el problema de pertenencia significa que ahora ya no somos hijos de Dios, ahora somos hijos del diablo. Cambiamos de papá. Quedamos en un estado de orfandad.
Antes Dios era nuestro Padre y ahora es Él. Apóstol, Efesios 2:3, ¿problema de qué? ¿De movimiento? ¿Cuál? De nacimiento. De nacimiento. Bien, Efesios 2:3 va. Efesios 2.3. Lea de Efesios 2.3, por favor. Por naturaleza, póngale aquí, por naturaleza. Hijos de ira. Efesios 2.3. ¿Qué dice la Biblia? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira por naturaleza. ¿Recuerdas? ¿Todo por qué? Por el engaño del diablo. Nos separó. Diablo significa o nos da la intención de la división. Nos dividió, nos separó de Dios. Cuando ya no estamos dispuestos a luchar por nadie más, cuando el diablo atacó, ¿y por qué? No tuvimos la fuerza, porque quisimos pelear por nuestra propia fuerza y terminamos separándonos del esposo, de la esposa. ¿Por qué? Porque el diablo metió división. Te engañaron, hermano. No fue tu esposo y no fue tu esposa, fue el diablo. Con quien tenías que pelear era con el diablo. Número uno. Número dos, no tenías la fuerza. ¿Por qué? Porque no estás bien con Cristo. Entonces, con el primero que tienes que estar bien es con Cristo, porque nunca tendrás las fuerzas de vencer el pecado, de dejar de ver cosas que no tienes que ver, de dejar de hacer cosas que no tienes que hacer, porque no hay la fuerza. Mientras Mateo 28:18 dice algo muy poderoso. ¿Qué dice la Biblia, Mateo 28:18? 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Todo qué? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Igual que Colosenses dice todo el conocimiento y la sabiduría. Acá dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y potestad es poder. ¿Dónde vive Cristo ahora? En mi corazón. Entonces no trabajes con tu fuerza. El entrenamiento de los discípulos es no trabajar con nuestra fuerza, sino con la fuerza que nos da Dios. Solamente con Él podemos vencer. Por eso existe ese versículo que dice: todo lo puedo, pero sin Cristo no lo puedo todo. Pero con Cristo todo lo puedo. ¿Qué pasó entonces? El diablo tantito que no estoy con el Señor, tronó toda la situación. Amén. Entonces, por favor, hermano, regresemos a la pureza del Evangelio, a disfrutar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:2, problema espiritual, perdón. ¿Qué dice Efesios 2:2? En los cuales administréis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Problema espiritual. Entonces la gente allá afuera es idólatra, supersticiosa, comete crímenes como el pan de cada día, y es gente que vive en maldición constante. Amén. Número 4. ¿Qué es, apóstol? ¿Idolatría? ¿Idolatría? Idolatría, supersticiones. ¿Cuántos de ustedes sin Cristo ponían su sábila con moños rojos? Se ríe porque sabe a lo que me refiero. Supersticiones, ¿no? Que ponía el santito de cabeza porque no conseguía novio. A San Antonio. ¿Crímenes y qué más, apóstol? Maldiciones. Gracias. Amén. Mateo 11:28, perdón. Hechos 10:38 y 8 del 4 al 8.
son los problemas físicos y problemas mentales. Rápidamente vamos a ver mejor el tiempo. Hechos. Problemas físicos y problemas mentales. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los encargados. Pastor, ¿puedes orar por mí? Porque no puedo dormir. No puedo dormir porque estoy preocupado por esto y por lo otro. Eso se llama problema mental. Problema mental no quiere decir que usted esté loco, pues. Problema mental significa que usted no está descansando en Dios. ¿Quién dijo? No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. ¿Cuántos dicen amén? Claro que si el Espíritu Santo se mueve en mi vida, estos problemas no, yo tengo que quitarlos en el nombre de Dios. Y cuando me hallo en alguno de estos, empiezo yo a hablar, Dios, usted va a ver el resultado. ¿Amén? Problemas físicos, problemas mentales. Estamos hablando de enfermedades físicas, ¿verdad? Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene enfermedades físicas? Bueno, enfermedades por supuesto que sí hay. ¿Quiere decir que no tiene a Cristo en su corazón? No. Quiere decir que eso es como resultado del pecado original. Otra vez, diablo, pecado y separación. Sin embargo, ¿cuántos saben que Cristo es poderoso? Cristo, si quiere ahorita, le puede sanar. Si usted lo cree, ahorita le puede sanar. ¿Sí o no? Porque Él es poderoso. Pero también tenemos que entender que Él es soberano. Y a veces no sana, no porque no quiera, sino porque necesita enseñarte algo. Tal vez en algunos la paciencia, tal vez en otros que vuelvas a disfrutar, Emmanuel, a tu comunión 24/7. ¿Sí me estoy explicando? Cuando entiendas esto, Dios te va a sanar. Pero también puede ser un problema de diablo. Y entonces hay que orar para reprender y echar fuera ese demonio. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bíblico también. Amén. Entonces tiene usted que pensar en eso. Pero si usted está con este problema de que no puede dormir, de que se pone todo nervioso, de que siente que le persigue la sombra, su propia sombra, eso ya es problema mental. Venid a mí los que estéis cansados y trabajando. Ora a Dios, pídele a Dios que Dios sea tu sustento en todas las cosas. Invoca el nombre de Dios. En Él vas a hallar la respuesta de todas las cosas. No importa qué es lo que tengas, no importa cuál sea la enfermedad. De hecho, quiero decirte una cosa. Varios de nosotros ya vamos de salida. Así es que tranquilo. ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué se ponen todos tensos? ¿No es que la muerte de un cristiano debe de ser lo más bonito? Como sea que te llame Dios, no importa. No importa como sea que te llame Dios, no importa. Porque si Dios lo permite, está bien. Por eso tenemos que estar orando, porque si es una trampa del diablo, no es que esté bien. En el nombre de Jesús reprendemos. ¿Sí me explico? Que Dios te guarde siempre. Y es más, Dios dice que va a estar contigo todos los días, pero tenemos que creerle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo voy a partir con Dios, no importa el motivo, la razón, voy contento con Dios. Muera feliz, hermano. Si va a morir, que haya felicidad en lugar de tristeza. Que se vaya y que deje un bonito recuerdo. La muerte de un cristiano no tiene que ser trágica. Lo hacemos nosotros todo mal. Somos trágicos porque estamos mal delante de Dios. La muerte de un hijo de Dios, gloria a Dios, pues ya se fue con Dios. ¿No es que todos queremos estar con Él? Entonces, ¿por qué te pones tan cardíaco? Gracias a Dios. ¿Duele? Sí, sí va a doler. Dejar de ver al ser amado, claro que sí. Llore lo que tenga que llorar, pero ya tranquilo. Se queda con lo mejor que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pase algo,
No ande usted como gallinas acabando de despecuezarle. Agarran a la gallina, le cortan la cabeza y se le zafa la gallina. Ahí va sangrando todo el mundo. La gallina va chocando por todas partes, porque no sabe para dónde va, sangrando a todo el mundo. ¿Sí? ¿Se me está explicando? Escucha esto: llorar mucho te nubla la visión. Así es que tranquilo, gózate en el Señor. Amén. Nuestros hermanos en el antiguo tiempo, la iglesia primitiva, morían como mártires. Lloraban en su momento, pero para ellos era un gran privilegio morir para el Señor. Así es que tranquilo, hermano, tranquilo. Amén. Entonces estamos en Mateo 28 y luego sigue el quinto problema en su muerte. Problema en su muerte. Amén. Entonces aquí es Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Vaya apuntando. Recuerde que en su casa tiene que irlo leyendo. Problema en su muerte. Tenemos un dicho horrible en este mundo que dice: muerto el perro, se acabó la guerra. Pero espiritualmente hablando no es así. Porque si una persona muere en sus delitos y pecados, va a haber un problema en la eternidad con esta persona. Recién están empezando verdaderamente sus problemas. Por eso tenemos que predicarles a Cristo. Si no predicamos a Cristo, esa gente se va a ir sin Cristo, ¿no? Y hay una tremenda palabra en Ezequiel que dice que si tú supiste sobre esa alma que era pecadora y no le hablaste de Dios, sobre ti va a ser la sangre de esa persona. Pero que si tú supiste y le hablaste de Dios y no quiso hacer caso, entonces dice: habrás librado tu alma y su sangre será sobre ella misma. Amén, hermano. Por eso tenemos que predicar. Y número 6, hermano, está Éxodo 24 y 5 y 1 Corintios 10, 20. Amén. Esto es el problema generacional. 10, 20. 1 Corintios 10, 20, y ese es el problema generacional. Diga conmigo: 6 estados de los no creyentes. Otra vez, 6 estados de los no creyentes. Escuchen, tenemos al hombre original y luego el abandono de Dios. Aparece el problema fundamental, se cambia la raíz, por lo tanto el fruto se cambia también. ¿Cuál es el problema original? Diablo, pecado y separación. ¿Cuál es el problema fundamental? Diablo, pecado y separación. 3 problemas que dan como resultado 6 estados del no creyente. Y antes estábamos nosotros malditos. Pero bendito Dios que hemos regresado a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios que hemos regresado a Cristo? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente clase. Amén, amén. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o trauma? Creo que todos los traumas habidos y por haber. Pero ahora es tiempo de romper con esos problemas mentales. Amén. Pónganse de pie en el nombre de Jesús. Amén. Estírese bien, bien estirado. Nada más que no se le vea el ombligo.